Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy en los diálogos al café. Como es habitual, tenemos hoy un tema de actualidad sumamente importante y interesante, que es el tema del transporte urbano en Bolivia. Para este fin hemos invitado a Juan Cabrera, que es urbanista con estudios en Francia, y él acaba de terminar con sus alumnos una investigación muy detallada sobre el funcionamiento del transporte urbano en Cochabamba, ¿no? Con análisis de los tiempos de viajes, eh, orígenes y destinos de la gente y cómo la gente está usando y cómo operan también los transportistas en ese proceso, ¿no? Entonces, Juan Cabrera es además fundador y presidente o director del Instituto Urbanístico Boliviano, o el Instituto Boliviano de Urbanismo, el IBU, que es una institución que empieza a agrupar a varios urbanistas dentro y fuera de Cochabamba y del país. Como les dije, estudia arquitectura y sociología, tiene un doctorado en urbanismo por la Universidad de Lieja en Bélgica y es profesor de la Universidad Privada Boliviana y de la Universidad de San Simón. Adelante, Juan, con tu investigación. Y muchas gracias por estar aquí otra vez. Listo. Roberto, muchas gracias. Buenas noches. Yo les quiero compartir una investigación que estoy trabajando con las personas que están ahí en el slide ya hace algunos meses, pero también con estudiantes de las dos universidades donde trabajo. Es un tema que actualmente me apasiona porque las cosas que les voy a contar van a ser un poco contradictorias a las que plantea Gustavo, y les voy a contar por qué, ¿no? Creo que ahí va a surgir un debate interesante. He llamado urbanización para tránsito y accesibilidad más allá de la movilidad urbana en el área metropolitana de Cochabamba. ¿De qué trata esto? Voy a intentar ser concreto y rápido, indicar de que esta investigación no está concluida, entonces lo que les voy a mostrar es un avance importante y ya. ¿Qué es lo que me interesa ahorita explicarles un poco este vínculo entre la urbanización y el paratránsito? Para tránsito vamos a tener como el transporte nuestro, el transporte informal, autogestionado, etcétera, y la accesibilidad. En un momento les explico rápidamente de qué estoy hablando. Cuando hablamos de urbanización, yo creo que no podemos hablar a esta altura de la vida, y más aún en América Latina y en Bolivia, no podemos hablar del transporte sin pensar en la urbanización. Me niego a decir que no es lógico a esta altura pensar en transporte sin urbanización y urbanización sin transporte. ¿A qué me refiero? Cuando pensamos en urbanización en el contexto latinoamericano, boliviano, básicamente le conocemos tres o más lógicas de urbanización, ¿no? Esa urbanización entendiendo como este proceso de cambio de uso de suelo, de transformación del suelo rural a urbano. Digamos, hay tres lógicas que dominan el escenario urbano boliviano. Uno es aquel que está, digamos, administrado, gestionado por el Estado, por el mercado formal, que deviene de planes urbanísticos, proyectos urbanísticos, etcétera, y poco a poco se va implementando la urbanización. Los barrios cerrados en el caso de Cochabamba, o algunos barrios en Santa Cruz, etcétera, devienen de este tipo de procesos. Sin embargo, la mayor parte de procesos de urbanización, en el caso boliviano, dependen de la necesidad, la toma de tierras, la ocupación, las periferias, etcétera, o una mezcla entre mercado y urbanización, mercado y necesidad. Ahí están los loteadores, ¿no? Son los que hacen todo, se aprovechan de la necesidad y empiezan a lucrar con los lotes. ¿Y por qué tengo que hablar de urbanización cuando hablo de transporte? Ya vamos a entender. Cuando estoy hablando de paratránsito, que es un término relativamente nuevo, digamos, en la geografía, en la ciencia social, estamos hablando básicamente del tipo de transporte que tenemos nosotros, ¿no? Que va más allá del transporte estándar. De ese tipo de transporte que nos ha hablado Gustavo, muy interesante, es el transporte estándar, ese que nos enseña en la universidad, ese que deberíamos hacer, etcétera, etcétera. Sin embargo, llamamos para tránsito a este tipo de transporte que está autogestionado, que está manejado por organizaciones, por sindicatos, etcétera, y que no depende del Estado, ¿no? Del sector público. Puede ser vinculado, pero no depende del Estado. Hay una grandísima cantidad de este tipo de transporte, digamos, en África. Hay que tomar en cuenta de que África, Asia y América del Sur tienen predominancia de este tipo de transporte.
Y es interesante porque esta lógica presta atención en las modalidades, en los actores, en las operaciones, en las tarifas, etcétera, etcétera. Y entonces, y normalmente los estudios, cualquier lógica de planificación urbana territorial contemporánea que hagamos en Bolivia, por ejemplo, ni se acerca a pensar el transporte como como un factor condicional de lo que les voy a mostrar. En el caso cochabambino, ustedes saben que cuando estamos hablando de paratránsito o transporte público, a partir de este momento de hablar de transporte público para referirnos a nuestro tipo de transporte, hablamos de estas modalidades, ¿no? Sin embargo, están empezando a aparecer otras submodalidades o tipos de automóviles, por ejemplo, los tonás, los urbies, los Hayse, etcétera, que ya no son ni coaster, ni trufi, ni taxi, ni micro, sino son intermedios, son más grandes que el truffing, pero más chiquitos que el coaster, etcétera, que tiene que ver básicamente con las marcas chinas. Ya vamos a ver otro momento eso. Y cuando hablamos de accesibilidad, si ustedes recuerdan, estoy hablando de urbanización, transporte y accesibilidad. Cuando estamos hablando de accesibilidad, estamos hablando básicamente de las posibilidades que tiene la gente de acceder a la mayor cantidad de lugares, ¿no? Con la menor cantidad de viajes. O la posibilidad de que podamos tener en tiempos cortos, en distancias mínimas, etcétera, y a precios o a costos reducidos, la posibilidad de desplazarnos sobre la ciudad. Y es importante porque ahorita en la discusión académica, digamos, se está diciendo, en la movilidad ya pasó, hay que ir a la accesibilidad urbana, ¿no? La movilidad se ha centrado en querer mejorar las condiciones de servicio de transporte, menos contaminantes, masivos, etcétera. Sin embargo, esa lógica, está diciendo, no se ha centrado en lograr mayor accesibilidad, sí se ha centrado en lograr mejores desplazamientos y hay una discusión donde se dice que ya no va. Me adelanto. Ahora vamos a la situación. Yo me he centrado en Cochabamba, no obstante, con el trabajo que estoy haciendo, estamos extendiéndonos a La Paz y a Santa Cruz. La urbanización cochabambina, es decir, la expansión urbana en Cochabamba, hasta hace 3, 4 años, cuando hice una investigación con don Manuel de la Fuente, estaba yendo a un ritmo de 314 hectáreas al año, más o menos, y 26 hectáreas al mes de nuevo suelo ocupado. Eso suponía que al año 2035 íbamos a alcanzar más o menos unas 26.000 hectáreas. Las estimaciones que hicimos con Manuel se fueron al tacho porque acabamos de comprobar de que estamos en la actualidad más o menos 28.000 hectáreas ocupadas de suelo urbanizado, ¿de acuerdo? Es un tema a tomar en cuenta. Se estarán preguntando por qué, pero está hablando de urbanización y no todavía de transporte. ¿Cuál es el vínculo? Esta expansión urbana que tenemos es la práctica más recurrente en el país. Este grafiquito de ONU Habitat muestra lo que más o menos se está haciendo en el resto de ciudades y cómo se están expandiendo. No me adelanto. Y cuando vemos de paratránsito, ya entrando al transporte, y específicamente en el caso de Cochabamba, les tengo que contar de que nuestro servicio de transporte es bastante desconocido. Nadie sabe cuántas rutas tenemos, cuántas líneas tenemos, cuántos operadores tenemos. Nadie sabe nada del servicio de transporte en su práctica, en su forma, etcétera. Y entonces lo que estoy trabajando hace un año y poco más es básicamente trabajar con este sector y tengo descubrimientos, desde mi punto de vista, bastante interesantes. Todas nuestras ciudades, con excepción de La Paz, tienen servicios de transporte informal, ¿no? Público, de este tipo, autogestionados, autogerenciados, autónomos, etcétera. Usted ya comentó, Gustavo, hace un momento, en La Paz el Puma Qatari y el teleférico, que de todos modos tiene una cobertura súper chiquitita respecto al total. Un dato concreto, en Cochabamba Metropolitana, según un estudio del 2005 del Plan de Movilidad Metropolitana, se hablaba de que más o menos hay 1.9 millones de viajes al día en Cochabamba Metropolitana. El tren metropolitano, que seguramente vamos a discutir más tarde, se estima, como decía Gustavo, que mueva máximo 2%. Yo tenía el dato de 1.5%. Es decir, de esos 2 casi millones de viajes que se hacen cada día, el tren no movería nada. O sea, y es un gasto gigante cuando va a mover casi nada. Este sistema, el servicio de transporte autogestionado, etcétera, transporte público, también está en Santa Cruz, está en La Paz. He logrado conseguir alguna cartografía y estoy trabajando también para medir la accesibilidad que debemos tener en un momento.
entro a los descubrimientos, les voy a contar. Según el INE, estamos hablando de 43.000 unidades más o menos de vehículos en Cochabamba metropolitana. Según DAPRO, este sector supondría 16% del PIB. Según el INE, más o menos 40%, no tiene un dato exacto, 40% del PEA en Cochabamba, en Bolivia estaría relacionada directa o indirectamente con el transporte urbano. El servicio de transporte urbano tiene representantes en todos los niveles. El penúltimo alcalde de Cochabamba era transportista, ¿no? Este servicio de transporte que tenemos admite regulación parcial, sin embargo, no facilita información pública, ni rutas, ni frecuencias, ni nada. Y un dato complementario, más o menos 55% de la población en Cochabamba se mueve en transporte público. Ahora, aquí vienen ya los datos que nosotros estamos produciendo con la universidad. Desde el año 2017, junto con la San Simón y con la UPB, los últimos 3 años, mucho más con la UPB, hemos hecho un inventario de rutas. Descubrimos que nadie en Cochabamba, ninguna alcaldía tenía un inventario de rutas, o sea, no sabía ni por dónde van ni por dónde están. La alcaldía de Cochabamba tenía un librito del año 2000, creo, con rutas totalmente desactualizadas. Y descubrimos que hasta el año 2020 había más o menos 648 rutas que nosotros pudimos registrar. Hace 2 semanas hemos terminado un relevamiento y ya estamos ahorita por las 670 rutas aproximadamente identificadas. Sin embargo, no sabemos si esas rutas son el 100%, el 30%, el 20%, el 40%, el 80%, o sea, nadie sabe. Y de esta cantidad que nosotros tenemos, más o menos 45 eran coasters, 63 micro, 193 taxi trufi, 357 trufis. O sea, el predominante es el trufi en Cochabamba metropolitana. Estas rutas, más o menos por día, cubren 10.000 y tantos kilómetros. En el área central de Cochabamba se superponen como 500 rutas y 277 rutas pasan por solamente el municipio capital Cochabamba y el resto se distribuye, ¿no? Adelante. Bueno, y ahora les voy a contar qué supone la investigación y por qué estoy hablando de urbanización con de transporte. Uno de los descubrimientos más interesantes en este proceso de trabajo con transporte ha sido que descubrimos, mejor dicho, nos pusimos a trabajar con todas las rutas, pero particularmente con 3 en una primera etapa, hace 2 años, con 3 sindicatos de transporte y empezamos a estudiar los sindicatos o cooperativas o asociaciones, tienen diferentes denominaciones, y a través de cartografía, a través de entrevistas, a través de un montón de cosas, trabajo específicamente con ellos, sin entrar a detallar, etcétera, con dirigentes, etcétera. Además, esto se ha complementado hasta el mes de marzo con encuestas, entrevistas, etcétera, en toda la metropolitana para saber cómo funciona el servicio de transporte. ¿Y qué es lo que hemos descubierto? Primero, y aquí está lo relevante que podría ser novedoso. Descubrimos de que hay un matrimonio, una sinergia total entre la urbanización y el transporte. No, el servicio de transporte tiene 3 agencias, voy a llamar, 3 formas de ocupar el territorio. Crean rutas cuando quieren y donde quieren. Extienden rutas cuando quieren y donde quieren. Subdividen rutas cuando quieren y donde quieren y o en concomitancia con dirigentes de barrios. ¿Qué significa eso? De que en el tiempo que estudiamos logramos corroborar, por ejemplo, de que este es el sindicato Santa Rosa de Lima de Sacaba. En el tiempo que estudiamos los 2 años, encontramos que crearon nuevas rutas, por ejemplo, sin ningún conocimiento del gobierno municipal, sin ningún conocimiento de ningún tipo de autoridad, y todo en vínculo con las nuevas urbanizaciones, nuevos asentamientos humanos. Descubrimos de que están permanentemente extendiendo sus rutas a pedido de nuevas urbanizaciones, nuevos asentamientos. Por ejemplo, esto muestra la línea T al sur de Colcapirua, hasta el año 2018 llegaba hasta el tanque. El año 2020 llega hasta la punta, hasta la loma más alta del cerro, al sur de Colcapirua, por ejemplo. Esto en toda una sinergia con la gente que está ocupando estos asentamientos, ¿no? Urbanizaciones que se están dando de forma informal. Sin embargo, de esto el gobierno municipal tiene nada, o si sabe, no entiende o no mira. Descubrimos también que hay una subdivisión permanente. Cada día entre comillas, ¿no? Están dividiendo
están cambiando una ruta, están ubicando otra parada, están haciendo, etcétera, etcétera. ¿Esto qué supone? Esto supone de que la expansión urbana o extensión urbana está totalmente casada con el servicio de transporte. Es el servicio de transporte el que consolida la expansión urbana y no habría posibilidad de ser expansión urbana si no habría este tipo de transporte que tenemos. Entonces hay una sinergia total. Esta expansión que yo les comentaba aquí, ¿no? Rápidamente, tiene que ver con la autonomía del servicio de transporte y con esta sinergia que se hace entre dirigentes, población y, por supuesto, operadores de transporte. Entonces, este ritmo, este nivel, en una gran parte, digamos, depende del servicio o de los servicios de transporte. Adelante. La segunda parte de la investigación tiene que ver con esto de la accesibilidad. Recuerden que accesibilidad había indicado que tiene que ver con la posibilidad de que yo pueda desplazarme en la ciudad en el menor, que pueda acceder a un servicio de transporte y el servicio de transporte me permita desplazar a diferentes lugares de la ciudad en el menor tiempo, con el menor costo, de la forma mucho más fácil para hacer mucho rápido, mucho más fácil. ¿Y qué es lo que descubrimos? Utilizamos solamente nuestra base de datos hasta el año 2020 de servicio de transporte y hicimos un análisis buffer. Y miren lo que descubrimos. De que en el caso de Cochabamba metropolitana, 48.49 de la superficie del área metropolitana está cubierta, mejor dicho, que 48.49 de la superficie y la población ubicada en esa superficie no tiene que caminar más de 100 metros para llegar a una ruta. 19.1% entre 100 y 200 metros. 10.4% entre 200 y 300 y etcétera, etcétera. En otras palabras, estamos diciendo de que más del 50, casi el 50% de la población de Cochabamba, ahora hablo de población, no tiene que caminar más de 100 metros para acceder a un servicio de transporte. Y 90.95% de la población debería caminar máximo 500 metros. Tenemos el servicio más eficiente del planeta, entre comillas. No necesitamos movernos. Yo he vivido en Europa muchos años. Para tomar mi bus y para llegar a mi universidad tenía que caminar media hora para tomar el servicio de transporte y llegar a mi universidad y esperar, ahora voy al tema del tiempo, y esperar cada media hora, cada 45 minutos, depende del lugar donde estoy, ¿cierto? Si hablamos de tiempo, 63.53% de la superficie urbana de Cochabamba, es decir, más o menos 924,000 habitantes, según proyecciones del al año 2022, tienen que caminar entre 0 es nada, digamos, entre 0 y algo, y 2.5 minutos para acceder a una ruta de transporte. 17% de la superficie, es decir, 250,000 habitantes y más, entre 2.5 y 5 minutos. 116,000 habitantes, más o menos, entre 5 y 7.5 minutos. Es decir, que más o menos 63% de la población de Cochabamba tiene que caminar máximo 2.5 minutos para llegar a una ruta. Súper eficiente es nuestro servicio de transporte. No hay comparación, creo, ¿no? Me animo a decir eso. Hay que estudiar el resto de cosas para que mi tesis tenga peso. Que además, esto hemos intentado corroborar con encuestas, no solamente con el análisis espacial. Y con las encuestas nos corroboramos, ¿no? Los tiempos que la mayor parte de la gente comprobaba en la encuesta este tipo de datos, decía, sí, yo tengo que caminar máximo 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, etc. Pero además la encuesta nos permitió, por ejemplo, indicar de que los tiempos de desplazamiento hasta su destino giraban alrededor de, por ejemplo, 20% de la población tiene que viajar de 10 a 19 minutos, 30% entre 10 y 29 minutos, 24%, 25% entre 30 y 39 minutos, 11% entre 40 y 49 minutos, y etcétera. Solamente 5% de la población, y un poquito más, tienen que viajar, digamos, casi una hora, y 6.5 más de una hora. Tenemos un servicio en promedio relativamente eficiente cuando comparamos con los datos de la CAF, por ejemplo, que dice que 40 minutos es lo que en América Latina se utiliza para los viajes, digamos. ¿Qué más? Después hicimos un indicador que se llama densidad de malla, que ya no voy a profundizar, que tiene que ver
cuánta cantidad de rutas, de vías de acceso a transporte están sobre la superficie y comparamos entre periferia y centro y tenemos datos súper interesantes, ¿no? Por supuesto que las zonas centrales de Cochabamba, etcétera, tienen mayor densidad de malla de rutas, sin embargo, eso no es tan diferente a las periferias en el sentido de que también en la periferia uno puede acceder sin mucha complicación al servicio de transporte. ¿Y qué es el otro elemento interesante? Que cuando analizamos costos, en Cochabamba un viaje cuesta entre 2 y 2.50 bolivianos en área metropolitana, ¿no? ¿Y qué es lo que descubrimos? O sea, para ya cerrar esto un poquito, si uno tiene un salario mínimo y viaja hace los viajes los 7 días de la semana y más o menos gasta 8 bolivianos al día, según el cálculo y la encuesta que hicimos, estamos hablando de que 10.66% de un salario mínimo podría solventar el pasaje de un mes, tomando en cuenta que sigue una persona. Si hablamos de familia, por supuesto que esto amplía. ¿Qué más? Para ir concluyendo. Entonces, un elemento importante. La urbanización está totalmente casada con el tipo de servicio de transporte que tenemos. No podemos pensar en limitar la expansión urbana, querer controlar la expansión urbana o la urbanización periférica, si no controlamos antes el transporte. Y controlar el transporte creo que es más fácil que Jesucristo venga la próxima semana que controlar el transporte. Hay una sinergia permanente y todo este proceso de urbanización incremental, como podrían llamar, está totalmente casado con el servicio de transporte. Y uno. Dos, es decir, aquí hay una foto del sur de Colcapirva. Este servicio de transporte, este Trufi 150, tiene su autocontrol en este arbolito, y tiene su sello, y gracias a este servicio de transporte empiezan a ocuparse y ubicarse las casas en todo este sector. Para cerrar, voy a intentar hacerlo rápido. La organización del transporte y este agenciamiento de rutas, como he comentado, favorecen totalmente la dinámica expansiva, ¿no? Es esta lógica autónoma, heterogénea y flexible que tiene el servicio de transporte, desconocido por el Estado, desconocido por la academia, me animo a plantear, es el que define esta cuestión de la expansión y la consolidación urbana. La extensión de rutas, esto es relevante, la extensión de las rutas supone un control territorial, una apropiación casi de por vida de la vía. Por eso es que si ustedes recuerdan en la prensa, con frecuencia hay luchas entre sindicatos de transporte, porque el momento que yo ocupo una ruta me convierto en propietario de la vía. Y esta propiedad de la vía es casi de por vida, ¿no? Entonces, abrir una nueva ruta a cualquier de los lados supone, pues, ser propietario de la ruta. Y esto supone controlar el territorio urbano. El crecimiento del paratránsito busca controlar el territorio, por supuesto, y mejorar las ganancias de los afiliados, por supuesto, y por eso es que hay esta necesidad de conexión y expansión permanente. Mientras más rutas abiertas tengo, más posibilidades de beneficios económicos tengo. Los urbanizadores, los loteadores, buscan controlar, ocupar el suelo para fines residenciales y o de comercio, o la población que requiere, digamos, suelo. Y en paralelo, los transportistas buscan ocupar el espacio de las vías precisamente para lo mismo, para circular y usufructuar. Los asentamientos nuevos, como los servicios de transporte informal, tienen como horizonte también la formalización. Hace un momento Gustavo, interesantemente decía, de que antes, por ejemplo, se pedía permiso al gobierno municipal para abrir una ruta, ahora no. Hace una semana estuve en una entrevista con el dirigente del sindicato de transportes Tiquipay, el más grande de este lado, y me contaba que tienen rutas ocupadas hace más de 5 años y algún momento lo van a formalizar. Entonces, se busca, no obstante, se busca la formalización para que es como un certificado de nacimiento. Ahí, en el momento que consigan la ordenanza municipal, la ley municipal que les da la ruta, digamos, las concesiones, entre comillas, es una cuestión de por vida. ¿Y por qué me animo a decir? Porque hasta ahorita, además de los 3 que os he comentado, ya he entrevistado a 7 sindicatos, y en todos los casos la gente me dijo, nunca nos han quitado una ruta. El transporte urbano, la informalidad de su agenciamiento y consecuente subregistro de servicios requiere ser estudiado, requiere ser analizado, y necesitamos un análisis y un estudio desprejuiciado y crítico, porque realmente yo sé que el servicio de transporte que tenemos no es maravilloso, pero también no lo conocemos. Para ir cerrando, la accesibilidad que tenemos en el caso de Cochabamba es súper alta,
podemos movernos a casi toda la ciudad con un reducido costo, ¿no? Y con una capacidad para articularnos a la dinámica económica casi sin ningún problema. El servicio de transporte que tenemos es tan eficiente que permite que la población de la periferia o de cualquier lado pueda articularse al aparato económico de la ciudad. Sin este servicio de transporte y con estas características, imagínense un transporte formal, las condiciones serían complicadas. Y solo un ejemplo, el caso de Buenos Aires, hay mucho problema porque el servicio de transporte formal impide que una gran cantidad de población acceda o se articule al aparato económico y las desigualdades sociales se profundizan. Este nivel de accesibilidad que estoy hablando tiene que ver con la autonomía de los operadores definitivamente. Y lo último, y lo más interesante es que las políticas públicas, los llámense PTDIs, planes de que ustedes quieran llamar, tienen un nulo conocimiento y un nulo abordaje de esta lógica del servicio de transporte. Es más, el PTDI de Cochabamba, hecho el año 2016, dice, eliminemos al servicio de transporte y pongamos un transporte masivo, que puede ser interesante, pero como no conocen cómo funciona esto, plantea la eliminación. Eso, Roberto, esto lo voy a mostrar después, ya no es exposición, pero es una cuestión vinculada con la discusión que imagino vendrá. Gracias.